Assesority patrocina esta sección. La sección es de Assesority, nuestro colaborador es David Alfaya. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Qué bien te ha tratado el verano, ¿eh? Sí, lo mejor que podemos. Bueno, yo te veo moreno, te veo feliz, que es importante, y sé que estáis además con mucho trabajo y dispuesto a actualizar a nuestros espectadores todas las novedades jurídicas que hemos tenido en verano, porque sí es cierto que aunque agosto siempre decimos que es un mes inhábil, julio no lo fue y tenemos sentencia europea. Sí, fue un verano muy raro, con trabajo durante el mes de agosto, que fue la excepción, y la sentencia del 16 de julio de la Unión Europea, una sentencia que vuelve a contradecir al Tribunal Supremo y dice que sí que se pueden recuperar el 100% de los gastos de las hipotecas y además la comisión de apertura, que eso sí que fue una diferencia muy importante, porque el Supremo nos había dicho que no, y la Unión Europea ahora dice que sí, que se puede recuperar la comisión de apertura. Lo decías tú, una vez más, contradice al Supremo. ¿Qué prevalece? Pues es una situación un tanto extraña y genera una confusión en los consumidores y en los afectados por las hipotecas, porque la Unión Europea dice que se puede recuperar el 100% de los gastos y la comisión de apertura. Probablemente el Supremo en los próximos meses va a volver a decir otra vez algo sobre la comisión de apertura y mientras tanto los jueces, caso por caso, irán resolviendo una cosa dependiendo de cada circunstancia del caso. Debemos recordar que la Unión Europea no anula todas las cláusulas, perdón, la comisión de apertura y todos los gastos de hipoteca, sino que dice que se pueden anular o sea, que pueden ser abusivos cuando no existe transparencia. Por eso hay que revisar caso por caso. ¿Qué es lo que estáis recomendando vosotros a los consumidores y, por tanto, qué recomiendas a nuestros espectadores? Bueno, durante unos años recomendábamos esperar a ver qué decía la Unión Europea. Ahora mismo ya tenemos la sentencia de la Unión Europea, con lo cual recomendamos reclamar los gastos y reclamar la comisión de apertura. El matiz va a ser si va a ser el 100% de los gastos o, como dijo el Supremo, porque fíjate que el Supremo, el 24 de julio, unos días después de la sentencia de la Unión Europea, vuelve a insistir que el gasto del notario es el 50%. Entonces puede haber esos matices de si el 50% del gasto de notario, lo que tenemos muy claro es que va a ser gasto de notario, gasto de gestoría, registro de la propiedad y comisión de apertura. Va a suponer un dinero, entonces recomendamos reclamar. Ahora mismo sí que recomendamos ya reclamar, presentar las reclamaciones primero por escrito al banco, pero nos va a obligar probablemente en casi todos los casos a acudir a la vía judicial después. Ahora te pregunto cómo se reclama, qué es lo que hay que hacer primero, pero antes, a ver, entiendo que hay hipotecas y hipotecas, igual que hay casas y casas y propiedades y propiedades. No es lo mismo una hipoteca por una vivienda pequeña que por una casa en la playa, pero ¿cuánto calculáis más o menos que podría recuperar un consumidor medio? Bueno, pues para hacernos una idea, la comisión de apertura está situada entre el 0,5 y el 1,5. Entonces, yo diría que para hacer un cálculo rápido es un 1% de la hipoteca. Una hipoteca de 100.000 euros son 1.000 euros de comisión de apertura. Y aproximadamente otro 1% va a ser de gastos. O sea, es decir, estamos hablando de que una hipoteca de 100.000 euros va a estar sobre el 2,5%, para hacer un cálculo rápido, para hacerse una idea de que serían de 100.000 euros unos 2.500 euros. Es una cantidad que vale la pena ya reclamarla, aunque ahí no se va a incluir la parte más gorda del gasto, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el que se paga cuando se tramita la hipoteca. Eso ya quedó muy claro tanto por el Supremo como por la Unión Europea, que no lo va a poder recuperar el consumidor. Pero estamos hablando de que puede haber dependiendo de la hipoteca media, pero una hipoteca media va a estar entre 2.000 y 2.500 euros por hipoteca. Y ahora sí, para recuperar esos 2.000, 2.000 y pico como mínimo, ¿cómo tenemos que hacer para reclamar? ¿Cuál sería el primer paso? Claro, lo primero, reclamación por escrito al banco, diciendo que conforme a la sentencia de la Unión Europea entendemos que son nulos los gastos que nos cobraron y la comisión de apertura. Esperar la contestación, pasarán unos meses y después no va a quedar más remedio con la denegación de la solicitud de esa reclamación de presentar la demanda en el juzgado. Y, por desgracia, va a ir al juzgado de cláusula suelo especializado en hipotecas con la lentitud que lleva y es un proceso lento. O sea, se va a tardar de media sobre unos 2 años en recuperar el dinero. Bueno, estamos hablando de esa sentencia, estamos hablando de la hipoteca, pero ya que hablamos de bancos, que es algo que hacemos mucho en esta sección, si te parece, también podemos recopilar un poco qué clases de comisiones nos cobran y qué comisiones son adecuadas y cuáles no. Sí, porque la verdad es este 2020 tan raro que estamos viviendo, pero que arrancó con la subida de comisiones bancarias. O sea, todos los bancos aumentaron las comisiones
las normales, la de tener una cuenta abierta, la del descubierto, la de cuando se produce una devolución o un impago de una cuota. Son comisiones que de media se están situando, para que nos hagamos una idea, entre 100 y 150 euros anuales. Algunos bancos las cobran mensualmente o trimestralmente o semestralmente, pero al final estamos pagando entre 100 y 150 euros por cuenta bancaria en el banco. Sí, no más. ¿Cuáles son los más habituales? La más habitual, la que prácticamente tenemos todos, es la comisión de mantenimiento de la cuenta. Los bancos, aparte, los bancos establecen esa comisión, la aumentan, la varían como les da la gana, con lo cual, si no estamos muy atentos a los requisitos para no tener que pagar esa comisión de mantenimiento, nos vamos a llevar la sorpresa de encontrarnos en la cuenta un cargo, aparte es un cargo sin avisar, de esa comisión de mantenimiento. Hay que estar muy atentos a las condiciones, preguntarlas y además también se pueden reclamar, evidentemente. ¿Cuál es la de mayor cuantía, más o menos, que podemos llegar a pagar o entre cuánto va la de menos y cuánto la de más? La comisión de mantenimiento, hay entidades que no cobran nada, hay entidades que la comisión de mantenimiento es gratuita y hay otras entidades que están cerca de los 200 euros anuales. Vaya. Claro, pero además de eso se produce, la que suma muchos importes es la comisión de impagos de recibos. Si recibimos muchas consultas donde una persona recibe la nómina en determinado día del mes, vamos a poner que cobra el día 30 y le pasan recibos, pues el día anterior cuando aún no entró la nómina y esos recibos a veces van devueltos y son comisiones normalmente de 30 a 35 euros por cada devolución de recibo. Entonces nos podemos encontrar con que aparte de esa comisión de mantenimiento de una media de 150, podemos tener a lo largo del año 3, 4, 5, 10 comisiones de devolución de recibos y estamos hablando rápidamente, nos ponemos en 600, 700 euros de comisiones a lo largo del año y son comisiones que se pueden recuperar, no hay que darlas por perdido ese dinero. ¿Cuáles? ¿Podemos reclamar todas? Todas, se pueden recuperar todas. Hay que siempre presentar una reclamación por escrito, como siempre recomendamos, una reclamación por escrito al banco, diciendo que no estamos conformes con esas comisiones y normalmente el banco lo que suele hacer es retrotraer algunas comisiones y devolver una parte de ellas. En algunos casos devuelve una parte o en otros casos no, pero se pueden reclamar todas. ¿Por qué se pueden reclamar? Pues por una razón muy importante. Lo que hablamos siempre del tema bancario es la falta de transparencia. O sea, no nos avisan, no nos advierten, no nos explican lo que nos van a cobrar. Porque si somos conscientes de que nos van a cobrar esa comisión o de los gastos que suponen, podemos elegir en cambiar de banco, tomar alguna alternativa. Si nos lo ocultan y sobre todo, como pasó este año, las aumentan de forma muy importante sin avisarnos, nos llevamos la sorpresa en el momento que pasan por la cuenta bancaria. No tenemos posibilidad de reacción. Entonces, todas pueden ser anulables. O sea, todas se pueden anular de principio. ¿Cuándo podemos decir que una comisión es abusiva? Porque, claro, depende de cuánto te cobren, ¿no? Según la disconformidad también del cliente. Claro. Es abusiva simplemente cuando no somos informados o no tenemos el consumidor no tiene consciencia de que le van a cobrar eso, no se le explicó convenientemente, ya es una causa de abusividad. Ajá. Y después también es causa de abusividad, como dijo el Tribunal Supremo precisamente en esta sentencia de la Comisión de Apertura de Hipotecas, cuando no se corresponde con un servicio real. Es decir, cuando nos están cobrando un 1% o nos están cobrando la de que te decía de 30 euros o 35 euros por devolución de recibo, de forma automática, porque realmente al banco ese gasto no está justificado de por qué cobran esos 30 a 35 euros. Entonces, si no se informó o no se justifica de por qué es el gasto, se pueden anular las comisiones. Si después de presentar este escrito en el banco no nos han hecho caso, estoy segura de que hay un paso a posteriori. Claro, después lo que tenemos que hacer es presentar la reclamación en el juzgado. Existen varias formas, se puede hacer individualmente o cada vez aparecen más plataformas de perjudicados para adherirse a ellas y poder reclamar conjuntamente. Nosotros recomendamos, cuando son comisiones pequeñas, estamos hablando, por ejemplo, de la comisión de apertura o de devolución de recibos, estamos hablando de 200, 300 euros, lo bueno en esos casos es asociarse a una plataforma para todos juntos hacer presión hacia la entidad bancaria. Y cuando son cantidades más importantes, como la comisión de apertura de hipotecas o cuando son comisiones, si a lo largo del año estábamos hablando de que si las comisiones fueron sumando y al final suponen 1.000 euros, entonces es mejor presentar la reclamación y la demanda de forma individual. David, pues continuaremos también esta temporada hablando de todos estos asuntos que interesan sobre todo a los espectadores como consumidores, porque yo no sé si por suerte o por desgracia ya casi ninguno guardamos el dinero debajo del colchón.
Sí, estamos todos afectados por el tema bancario y la verdad es que se pueden hacer muchas cosas y cada vez intentamos explicarlo más para saber que se pueda, lo que podemos hacer y que no estamos indefensos. David Alfaya, Assesority, nos vemos y nos hablamos el próximo miércoles. Perfecto, María, un saludo. Un abrazo enorme y nosotros continuamos.